una pequeña presentación, un poco más o menos, de cómo vemos nosotros la parte de BIM, es decir, qué estamos desarrollando, cómo queremos enfocar la parte de BIM de acuerdo con el software que estamos desarrollando, y un poco ver donde realmente ahora mismo la situación, nosotros tenemos dos vías de trabajo, es decir, no estamos descartando los programas clásicos, que es lo que muchas veces nos preguntáis, es decir, oye, ¿qué pasa con CIPECAD? ¿Es que no se va a desarrollar nada? O el CIPECAD MEP de instalaciones, ¿no se va a morir ese programa? No, realmente estamos actualizándolos y generando, vamos, haciendo aplicaciones para incluirlos en el flujo BIM. Pero sí que es cierto que todo lo nuevo que se está desarrollando está en el flujo de OpenBIM, que es donde nosotros hemos aportado, básicamente. Y un poco queríamos eso, plantear cómo vamos a trabajar con los programas nuestros para poder conseguir un proyecto BIM. ¿Vale? La idea un poco, lo que vamos a ver un poco en la parte, lo que viene en el índice, esto sería lo que es la diapositiva, el contexto y un poco las herramientas que vamos a usar y cómo podemos desglosar un proyecto para el cumplimiento del código técnico, y luego, aunque no da tiempo a hacer el caso práctico, pero ver un poco cómo vamos a poder exportar a través de la plataforma del BIM Server Center y vamos a poder ir comunicándonos entre los diferentes programas. Un poco, yo creo que a todos nos pasa, es decir, al final pensamos que el BIM es esto, este es un modelo 3D, ¿no? Todos pensamos, decir, oye, el BIM es esto. Realmente, si analizamos un proyecto de este tipo, lo que lleva son muchas horas de trabajo de alineación. Desde la parte de CIPE, nosotros nos dedicamos al software de cálculo. Entonces, entrar en ese nivel de detalles en la modelización 3D realmente a nosotros no nos aporta nada. Entonces, hay que un poco, es decir, entiendo que a nivel arquitectónico pues pueda ser muy interesante desarrollar todo esto, pero a nivel de cálculo, tanto de la parte de estructuras como de la parte de instalaciones, un modelado de ese nivel a nosotros, digamos que, como decía antes, no nos va a aportar nada, incluso nos puede complicar un poco la vida. ¿Vale? Entonces, BIM no es esto, BIM es mucho más. Es decir, aquí al final vamos a hablar que las herramientas de BIM lo que tienen que ir buscando es, por un lado, es decir, que la información esté disponible a lo largo de toda la vida del edificio, no solo en la fase de proyecto, sino luego en la fase de mantenimiento y hasta el final de la vida del edificio. Y que sea accesible a todos los usuarios. Y luego, la productividad. También lo que buscamos es que se mejore la productividad a la hora de desarrollar toda la parte de proyecto. Entonces, no solo quedarnos con ese modelo 3D, sino ir un poco más allá y ver cómo se van a comunicar entre sí las aplicaciones, cómo va a ser de ágil el flujo de información entre los diferentes intervinientes en un proyecto. Todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando estamos pensando en un proyecto BIM. Y que luego esa información esté accesible durante el mayor tiempo posible. No nos vaya a pasar como le pasó a la NASA, que en el primer viaje espacial que hicieron, luego no son capaces de recuperar esos datos porque las aplicaciones informáticas no las pueden hacer. Entonces, en cuanto al código técnico de la edificación, y básicamente al final la parte de proyecto realmente vamos a tener que seguir cumpliendo con todas las especificaciones y todo lo que es la parte de proyecto, eso está todavía en fase analógica. Y aunque nosotros estemos trabajando en la parte de BIM y con todos los programas de modelado, luego los programas de cálculo, intercambiando información, ya sea mediante archivos y demás, al final esa fase de proyecto, es decir, toda la documentación de proyecto, vamos a tener que ir presentando toda esa documentación y al final vamos a tener que hacer el compendio del proyecto, tal como nos dice el código técnico, con todos los epígrafes, ya sea un proyecto básico, un proyecto de ejecución, toda esa documentación la vamos a tener que seguir generando. Independientemente de que la podamos generar en un formato digital, al final, tanto los documentos básicos, digamos la parte primera, como luego los documentos básicos y luego los demás documentos que generemos, al final todo eso sigue existiendo y estamos ahora mismo en esa fase de intercambio de decir, oye, hay que generarlos en fase, estamos presentando los proyectos en fase analógica y los estamos generando en fase digital. Entonces, digamos que eso lo vamos a tener que seguir haciendo. Es decir, el proyecto va a haber que montarlo igual que hasta ahora. Para eso, lo que hemos nosotros apostado un poco es decir, las herramientas típicas de como en memoria CTE, hay una versión OpenBIM memoria CTE para ir consolidando toda la documentación, todos los listados que estamos generando
modelando a través de la plataforma del BIM Server. Ahora, luego entraremos un poco más en detalle en ver cómo la manejamos. En cuanto a la parte, lo que os comentaba antes, en cuanto a la representación 3D, básicamente al final lo que vamos a ir buscando es siempre la productividad. Nosotros, dentro de CIPE, lo que hemos decidido es apostar por el flujo de trabajo OpenBIM. Todo lo nuevo que os decía al principio, ya van más de 150 aplicaciones que las encontramos en la Store del BIM Server Center, luego lo veremos, van más de 150. Aquí sí que me gustaría destacar que, digamos, aparte de las aplicaciones que nosotros desarrollamos, la plataforma está abierta a cualquier desarrollador de software, que sea software enfocado a la construcción, a la arquitectura, a la ingeniería. En ese campo, nosotros estamos abiertos ahí a que cualquier desarrollador pueda subir software y se distribuya a través de la plataforma, ¿vale? De hecho, una parte importante aquí ha sido implicar a fabricantes con todo el desarrollo de aplicaciones específicas de fabricantes. Los más evidentes son los de climatización, con los fabricantes de equipos como Toshiba, Fujitsu, Midea, pero bueno, también en la parte de instalaciones eléctricas, con la parte de UNES, con el tema de canaletas y demás, que al final lo que van haciendo cada uno de esos software es mandándonos un archivo mediante archivos de vídeo que se van a ir solapando y vamos a poder construir todo nuestro modelo con las diferentes aplicaciones, ¿vale? Un poco todo eso al final lo estamos haciendo. En total somos 170 profesionales, contando a 20 distribuidores que tenemos a nivel internacional, ¿vale? Y con más de 120.000 usuarios. ¿Qué entendemos nosotros por la tecnología OpenBIM? Como os decía, hay varias tendencias con esto del BIM, es decir, están, como decíamos antes, Revit y además, que al final trabajan en un entorno cerrado, ¿vale? Con su modelo 3D, que a ellos les interesa que nosotros desarrollemos plugins para integrarnos en su flujo de trabajo y trabajar en su entorno. Nosotros lo que hemos apostado es por un entorno abierto. Es lo que decimos, es decir, buscamos la estandarización de los archivos que generamos, ¿vale? Con el fin de que sean compatibles con otras aplicaciones que no tienen profesión. Aquí estamos hablando de ficheros IFC, ¿vale? Fundamentalmente es el fichero IFC. Ese fichero IFC no es el único con el que trasladamos información. El fichero IFC lleva unos archivos de vídeo que son los LTF, ¿vale? Que son con lo que podemos ver esas imágenes 3D, ¿vale? Más aparte todo lo que es la parte de archivos de presupuesto, los DC3, PDF y luego de XF como formato, ¿vale? Con ese conjunto de archivos, bueno, hay otros archivos tipo que son XJSON, pero bueno, son como una especie de grandes datos, ¿vale? ¿Cuál es una de las principales dificultades que nos encontramos con la parte esta de OpenBIM y los problemas que quizás muchos tendréis y que llamáis continuamente a su coste? Oye, he hecho el formato, lo he exportado en IFC y no me lo lee bien, no hay error. ¿Qué ocurre? Es decir, lo que comentaba antes con un compañero, vamos a incluso para Revit, vamos a editar una guía de buenas prácticas en Revit para poder exportar esos archivos, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, como usuario del programa de modelado, nosotros al final, esos elementos constructivos que vamos modelando en la aplicación, ya sea Allplan, Archicad o el programa de modelado que sea, nosotros le vamos a dar propiedades, ¿vale? Pero no está estandarizado cómo trasladamos esas propiedades desde ese modelo geométrico al modelo analítico con el que nosotros vamos a calcular. Como eso no está estandarizado, cada uno lo envía de una manera, con lo cual nosotros no tenemos capacidad, es decir, si yo quiero calcular una certificación energética, hemos modelado un edificio, le hemos dado pues, a los muros, a las ventanas sus características. Si a mí esas transmitancias térmicas o esas capas no me vienen en el orden adecuado, yo cuando abro MEP para importar ese modelo y hacer el estudio térmico, no sé dónde voy a encontrar la transmitancia, tengo que buscarla. Entonces, ¿qué pasa? Hay incoherencias de informaciones cuando empezamos a tener cosas, ¿vale? Y ahí que muchas veces los problemas pueden ser por parte del usuario, que al final define una entidad con unas características que sí, que a él en su modelo se le ven bien, pero realmente cuando nosotros la recibimos no entendemos que es lo mismo que la ha entendido, ¿vale? Entonces,
Por eso lo del manual de buenas prácticas, para ir un poco acotando cómo definir cada uno de los elementos y poderlos leer en condiciones. Para luego hacer todo ese estudio analítico de la envolvente térmica o el elemento que sea, la estructura o cualquier otro elemento, ¿vale? Entonces, de ahí un poco los inconvenientes en cuanto a la hora de trabajar con estos formatos IFC, eso es lo que nos podemos encontrar en algunas ocasiones, ¿vale? Pero eso poco a poco se irá puliendo todo ese flujo de información, ¿no? Lo que os comentaba de la parte de formato principal de intercambio de información, el IFC como estándar. Nosotros ahora mismo el que usamos es el IFC 4. Hay diferentes estándares, el 3x2, no sé si ahora en las últimas versiones de otros programas están exportando el IFC 4, ¿vale? Pero en cualquier caso se han desarrollado aplicaciones para la exportación de esos IFC. Hay un plugin específico para Revit, y luego hay una aplicación que se llama IFC Uploader, que permite de otros programas de modelado subir el IFC a la plataforma para luego poder intercambiar ese IFC con los demás programas. Un poco esto es lo que os estaba comentando, es decir, al final la idea nuestra es, y de ahí el fundamental es la plataforma, el BIM Server Center, se va a convertir en el centro de comunicación de todas las aplicaciones. Ya no estamos hablando de un solo proyectista, que pueden ser varios, y diferentes aplicaciones que cada uno en las diferentes fases de proyecto, ya sean en las fases iniciales o en las fases de documentación, vamos a poder ir consolidando toda esa información. Es decir, como os decía, el ejemplo del OpenBIM Memoria CTE, ¿vale? Para el montaje del presupuesto, como la parte de gestión con Archimedes para la posibilidad de exportar, o toda la parte de estructuras y todo, vamos, las diferentes fases que nos vamos a encontrar en un proyecto. Al final la idea es centralizarlo en esa plataforma, que es la que va a ir permitir comunicarse entre los diferentes intervinientes en el proyecto. Con esto hay una herramienta que muchas veces, que es el BIM Server Synchronization, es una pequeña herramienta que se nos instala cada vez que instalamos una licencia de cualquiera de los programas de cálculo, que lo que va a hacer es leer todas las carpetas de proyecto en las que nosotros estamos metidos y las modificaciones que han habido. De tal manera que eso nos permite que esas modificaciones que puedan producirse en cualquier fase del proyecto, aunque no estemos nosotros directamente interviniendo, nos avise de que ha habido modificaciones, ¿vale? Es decir, la persona que va a hacer la estructura va a ser capaz de subir su archivo de estructura y va a comunicar a todos los que han intervenido, tanto el de la parte de instalaciones como la parte de presupuesto, que ha habido una modificación, por lo cual va a poder actualizar esa información para continuar con el proyecto, ¿vale? Un poco esto es lo que nos tiene que quedar cara a CIPRE con los programas de cálculo, cómo pensamos nosotros que es el flujo de trabajo, o cómo lo hemos diseñado el flujo de trabajo. Fundamental, el modelo físico en 3D, el Physical Model 3D, es lo que nosotros llamamos el archivo iniciador de proyecto, ¿vale? Que es siempre la clave de todo el proyecto. La idea es, yo hago un modelo 3D, que esa va a ser, digamos, la semilla de nuestro proyecto. Y eso es lo que solo puede haber un archivo iniciador de proyecto, y es sobre el que luego se van a ir sumando las diferentes capas de las diferentes especialidades que van a trabajar. Y realmente lo que vamos a hacer es trabajar por capas. Es decir, una vez que yo tengo el modelo 3D, mi única, vamos, digamos, lo que voy a tener que hacer es abrir un directorio, una carpeta de proyecto en la plataforma BIM Server Center, ¿no? Y una vez que ese modelo 3D haya entrado a esa carpeta, los demás especialistas que vayan a trabajar en el proyecto, que se sincronicen con ese proyecto, van a tener ese modelo 3D para trabajar, ¿vale? Este modelo 3D lo haremos con la herramienta que nosotros trabajemos habitualmente. ¿Que puede ser el IFC Builder, que es gratuito? Bien, un programa muy básico, ¿no? Pero que trabajamos con otras herramientas tipo Revit, tenemos un plugin específico para ese modelo 3D. O los demás programas, los otros programas, tenemos el IFC Uploader, que nos va a permitir subir ese modelo físico a la nube. Aquí ya es cuando estaríamos en la nube, y lo vamos a poner a disposición de todos los que intervienen en el proyecto. Importante, lo que subimos son los archivos estándar que estábamos hablando, el IFC, los PDF, listados PDF,
las bases de precios si hemos hecho presupuesto, plantillas tipo de XF, pero lo que es el archivo nativo del programa nunca lo subimos a la nube. Con lo cual siempre está, digamos, somos, por decirlo de alguna manera, los propietarios intelectuales de esa parte del proyecto. ¿Vale? Es importante esto porque al final, con la información que hay en el BIM Server Center, yo no podría coger, por ejemplo, si alguien me ha hecho el cálculo de estructura, yo no podría coger ese archivo de cálculo de estructura y modificarlo. Yo lo único que voy a tener ahí es un listado PDF, igual que se lo podríamos enviar por mail o por otro medio de comunicación. Pero yo no voy a poder coger ese archivo y reconstruir el cálculo de estructura. No sé si lo he dejado claro, ¿vale? Eso es importante. Y otra de las ventajas, lo que hablábamos de la parte de productividad, esas modificaciones que se vayan haciendo conforme cada uno de los usuarios vaya subiendo a la nube la parte suya del proyecto, automáticamente todos los intervinientes van a estar actualizados con esa información que se les envíe. Es decir, si yo estoy desarrollando la parte de estudio técnico y en arquitectura me cambian algo de la envolvente, de la fachada, de la carpintería, yo automáticamente voy a tener una alarma en mi escritorio del programa diciéndome que ha habido una modificación y voy a poder actualizarlo y seguir con mi estudio. Igual le va a pasar al de la estructura o le puede pasar al que está haciendo la fontanería. ¿Vale? Bien, digamos que es como nosotros hemos planteado todo el flujo de trabajo y esto es, digamos, la clave fundamental a la hora de trabajar con todos los programas. Un poco viene a ser un poco lo mismo, de una manera un poco más gráfica, es decir, al final el arquitecto termina su modelo 3D, en el momento que lo sube a la nube ya lo tiene disponible para los, en este caso estamos hablando de la parte de cálculo de estructuras, ¿no? Entonces, el calculista va a desarrollar su estructura de acuerdo al modelo que hemos planteado y lo va a actualizar en la nube, de tal manera que ya va a estar a disposición del arquitecto que va a poder, digamos, chequearlo, modificar lo que tenga que modificar el envolvente y a su vez esos modelos ya van a ir trasladándose a los demás, es decir, la parte de instalaciones va a hacer su trabajo y va a sumar una capa más al modelo que a su vez ya está disponible para todo, es decir, con aplicaciones, como veremos luego, como la realidad aumentada y demás, que ya con dispositivos, con app, podrá estar disponible por eso, para nuestros clientes o para la propia constructora. ¿Vale? Realmente, al final, se trata de mejorar la productividad con un traslado de información bastante rápido. ¿Vale? El BIM Server Center. Al final, la clave de todo esto es esta plataforma, el BIM Server Center, donde nosotros vamos a subir todos los archivos, donde se va a gestionar toda la información. Y aquí sí que es importante que esto no es un Google Drive que tenemos en la nube, es algo, la idea es que sea mucho más que eso. Es decir, por un lado, la parte de, como decía antes, la plataforma de lanzamiento de aplicaciones para la ingeniería y la arquitectura a través de la Store y luego una red social donde se pueda, digamos, comunicar nuestros proyectos entre los diferentes usuarios de la plataforma. A ver un momento, voy a subirme y lo vamos a ver. Voy a abrir mi perfil del BIM Server Center para explicaros esto un poco, porque esto sí que puede ser muy interesante. Mirad, este sería mi perfil. Nosotros cuando nos registramos en la plataforma, mirad, estos son los datos generales, esta información, digamos, es la que pone el usuario y esto no está disponible para nadie. Yo aquí, en mi caso, pues bueno, julio.martinez@cipe.com, por si me queréis enviar algún correo o tengáis algún problema en soporte, ¿vale? Y nosotros cuando nos registramos damos un correo, un teléfono si lo queremos dar, creo que esto no es obligatorio, solo un correo, un nombre de usuario y luego sí que mostramos la parte de áreas de interés en las que queremos trabajar, es decir, en este caso modelo 3D, cálculo de estructuras, análisis energético. Os digo esto porque, digamos, esto solo está disponible para el usuario y para la plataforma lo usa como la parte de análisis de todos los datos que se fluyen a través de la plataforma. Entonces, nosotros tenemos una carpeta que es la de proyectos, que es donde nosotros trabajamos. Aquí es donde nosotros abrimos ese directorio de proyectos, ¿vale? Donde vamos a subir ese archivo iniciador de proyecto, ese IFC,
¿vale? Que va a ser el modelo 3D básico sobre el que los demás especialistas van a trabajar. Como puede ser el caso, por ejemplo, este ejemplo es una nave industrial. Esto es un ejemplo hecho por José Manuel Yu, que es responsable de soporte, ¿vale? Donde hemos intervenido mucha gente para hacer diferentes especialidades, ¿vale? Entonces, cada uno de los intervinientes lo que ha generado ha sido una de estas capas que veis aquí, de tal manera que, por ejemplo, si activamos la de fotovoltaica, que se ve inmediatamente, ¿vale? De tal manera que se han ido sumando en ese modelo iniciador que se subió y cada uno de los especialistas ha subido su información. Igual que está la parte de fotovoltaica, pues tenemos la parte de instalación, la de sanitario, mobiliario, también creo que había de contraincendio, pues bueno, no la veo aquí, diferentes especialidades. Entonces, aquí es donde nosotros gestionamos nuestro proyecto, donde a los proyectos le podemos dar una determinada entidad, es decir, queremos que sean visibles, son un proyecto de tipo profesional, son visibles, solo visibles a mis contactos, le vamos dando determinadas características. Y luego, desde aquí también vamos a poder gestionar los colaboradores, es decir, si yo como director de proyecto o como propietario del proyecto voy a recibir colaboraciones de otros especialistas o si lo voy a hacer yo todo, lo hago yo todo, no lo puedo continuar, voy a darles papeles, es decir, voy a ponerlo como, le voy a dar permisos de edición, lo voy a habilitar solo como colaborador, diferentes papeles a nuestros colaboradores, de tal manera que ellos van a ir subiendo cada una de sus partes y nosotros, bueno, las iremos aceptando o no las iremos aceptando, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que ocurre? Entre los datos que nosotros hemos aportado en nuestro perfil y las características de nuestro proyecto, y los proyectos que vayamos subiendo, el carácter ya sean profesional, pruebas o educativos, hay una cosa que se llama proyectos recomendados, ¿vale? De tal manera que la plataforma, mediante algoritmos, las especialidades que yo me he declarado que tengo interés para hacer proyectos de ese tipo y los proyectos que yo he ido subiendo, me va proponiendo proyectos que otros autores han declarado como abiertos a la plataforma porque tienen algún área que no está desarrollada que coincide con mis áreas de especialidad, ¿vale? De tal manera que la idea un poco es que la plataforma se convierta, digamos, en un lanzamiento también de proyectos, no solo de software. De tal manera que si nosotros buscamos colaboradores, podemos dejar un proyecto en abierto. La documentación que se sube aquí son los archivos IFC, con lo cual lo único que se va a ver es la geometría del edificio y algún listado un poco más y las especialidades que está demandando. Es decir, si falta por terminar la electricidad o la parte de fontanería o la parte de estructura. De tal manera que yo puedo entrar en este proyecto, ver si me puede interesar y solicitar una colaboración en ese proyecto. Sería una de las características de la plataforma, aparte de toda la parte de gestión de contactos. Luego también la parte de certificados profesionales. Esto está pensado un poco para aquellas empresas certificadoras, puede ser el tema de Passing House y demás, que quieran actualizar los certificados de sus usuarios a través de la plataforma, de tal manera que cuando nosotros buscamos un colaborador podamos ver las certificaciones que tiene. Entonces, si yo estoy buscando para el tema de eficiencia energética una persona que esté certificada como Passing House, si subiera aquí, en este caso no hay ningún acuerdo con Passing House, pero bueno, si hubiera el acuerdo, estaría aquí su certificado y actualizado y tendríamos garantías de que eso no es solo en un currículum que se ha puesto, oye, estoy certificado para este tipo de proyectos, ¿vale? Eso, digamos, sería una de las partes. Y luego lo que os decía antes, la parte de la Store, que es donde vamos a encontrar todo el software, donde ahí vamos a poder hacer el lanzamiento para aplicaciones específicas de fabricantes o todo lo que esté relacionado con la construcción. Muchos de los que hay aquí, y lo enseño por eso, los que tenéis licencia de CIPE podéis usarlos, tenéis los permisos, pues nosotros definimos permisos, entonces si tenéis a lo mejor la parte de CIPE-CAD MEP de instalaciones completas, casi seguro que la parte del CIPE, el OpenBIM, CIPE Plumbing que está aquí, lo vais a tener. Lógicamente los IFC Outloader y todos estos son gratuitos. Simplemente hay que hacer una cosa importante, aquellos que tengáis licencia, es decir, es subir la licencia al BIM Server Center. Pues la gestiona de dos maneras diferentes. Gestionamos la licencia de dos maneras diferentes. Por un lado, en la licencia clásica que podemos tener, ya sea una electrónica o una USB,
se suben las monopuestos, ¿no? En el caso de las licencias Senred, el proceso es un poco más complejo y tendréis que poneros en contacto con el soporte técnico. Pero bueno, las monopuestos es muy sencillo. Es decir, yo cuando abro el menú clásico de CIPE, si entro en lo que es la licencia, ¿vale? Al entrar aquí en la licencia, vemos todos los permisos que tenemos, que son todo esto de aquí. Simplemente guardar mi licencia en el BIM Server Center, lo que me va a hacer es al perfil que yo ya tengo abierto, digamos, en la aplicación, ¿vale? Me va a subir esa licencia. Con lo cual, aquellos programas que yo tenga permiso me va a dejar usarlos con una licencia de uso profesional. Bien, eso en cuanto a lo de la plataforma del BIM Server Center. Al final, lo que os he comentado un poco viene a decir esta transparencia, es decir, todo lo que es la parte de gestión de proyectos BIM, lo de la red profesional y la Store para todos los programas, ¿vale? No sé, esto no sé, creo que está un poco por encima, pero que os hagáis una idea en qué entorno nos estamos moviendo. Una vez que hemos visto todo lo que podemos hacer en el BIM Server Center, hay ya, yo creo que son más de 34.000 usuarios registrados. De todas maneras, está publicada en la plataforma, lo podéis ver abajo. Hay una versión, no sé si alguno está aquí en la parte de la formación en universidades o algo, hay una versión del BIM Server Center para universidades, ¿vale? Viene a ser la misma versión profesional, lo único que aparece el rol del profesor para gestionar con los alumnos los proyectos que les va encargando y cómo quiere hacer el seguimiento y las propuestas que cada uno de los alumnos nos puede hacer, e ir aceptándolas o no, e indicándole los programas que debe usar en cada una de las partes de proyecto que le ha ido encargando, ¿vale? Entonces, un poco la idea es mostraros en un caso práctico cómo nos podemos mover. No quiere decir que tengamos que hacerlo, la idea nuestra no es que tengamos que hacerlo todo con los programas nuevos que están en la Store. Es decir, los programas clásicos, estamos hablando del predimensionador, el MEP para el modelado 3D o otro programa de modelado que usemos. La parte de memoria CTE que os decía que tiene su versión en el OpenBIM Memoria CTE. En la parte del estudio de la envolvente. Todos estos programas que hasta ahora manejábamos, se puede trabajar en el flujo OpenBIM con ellos. Simplemente debemos exportar directamente al proyecto para, mediante archivos IFC, para que el resto de programas puedan importar esa información. Realmente, al final, lo que estamos haciendo es generando un modelo 3D que va a actuar como plantilla. Sobre cada uno de ellos va a grabar la capa correspondiente a la parte de proyecto que hagamos. Es decir, en MEP estamos hablando de la envolvente térmica, la parte de climatización y luego el resto de instalaciones que también se exportan como un GLTF. Igual que en la parte de estructura, CIPECAT es el primero que se ha incluido, ¿vale? En CIPECAT podemos recibir ese modelo IFC sobre el que desarrollar toda la parte de la estructura y luego podremos devolver el modelo de la estructura mediante archivos IFC y listado, ¿vale? CIPE 3D no está incluido todavía en este flujo de trabajo, ¿vale? Y luego con MEP, lo que os decía, el resto de instalaciones. Y luego con Arquímedes, ¿vale? La forma, digamos, el planteamiento dividiéndolo por fases al final es decir, oye, con el predimensionador puedo lanzar un predimensionado o, digamos, un estudio de costes de lo que va a ser la parte de proyecto, que ese proyecto, esa valoración, ese estudio de costes que hago al principio con el predimensionador, luego si lo voy consolidando con las diferentes especialidades, con MEP, con CIPECAT, podré consolidar ese presupuesto en Arquímedes y luego exportarlo a memoria CTE para vincularlo, ¿vale? Al final, nosotros hay una versión, lógicamente, de cada uno de estos programas clásicos de los nuevos que estamos desarrollando, es decir, el Cost Estimator, bueno, los de la parte de diseño gráfico, el de mobiliario y el de comunicaciones verticales, donde podemos hacer escaleras, ascensores y demás. Luego la parte para el proyecto básico, donde necesitaríamos como mínimo el estudio de la envolvente térmica y el de seguridad contra incendios, pues tendríamos la parte de CIPE Urban, accesibilidad y demás, ¿vale? Luego, la parte de MEP, lo que sería el estudio térmico, y luego ya para, continuando con el proyecto de ejecución, todo lo que es la parte de cálculo de estructura, el resto de instalaciones, y luego la posibilidad de consolidar esos
presupuestos que hemos ido en cada una de las especialidades, consolidarlo e incluirlo en memoria CTE o en el OpenBIM memoria CTE para finalizar el proyecto con la parte, bueno, con toda la documentación. Y aquí sí que de lo nuevo que ha salido hay que quedarnos con una aplicación que es el Model Checker, ¿vale? La idea de este programa va a ser una herramienta para poder comunicar aquellos elementos que queramos entre los diferentes proyectos como notas, ¿vale? Es decir, si yo estoy desarrollando la parte de accesibilidad y necesito un ancho especial de puerta, lógicamente el que desarrolla la envolvente, cuando mete la carpintería, si no hace la parte de accesibilidad, no hace el estudio de accesibilidad, él no puede, digamos que puede saltarse ese requerimiento de ese paso especial para una zona determinada. Entonces, la persona que va a hacer el estudio de accesibilidad puede comunicar mediante avisos a los diferentes intervinientes, el coordinador de proyecto, de las modificaciones que hay que hacer, ¿vale? De tal manera que puede coger, abrir el modelo IFC, activar cada uno de los elementos que interviene, seleccionar, oye, pues la parte de carpintería, si afecta a la estructura y demás, determinar qué elementos se han exportado y hay que modificar para dar esa accesibilidad y enviar un requerimiento para que a cada uno de los usuarios para que modifiquen su parte de proyecto, ¿vale? Entonces, cuando ellos hayan modificado, actualizarán su modelo y lo subirán a la plataforma del BIM Server Center, ¿vale? Lo digo porque hay algunas comunicaciones que no son directas entre un programa y otro. Es decir, aunque nosotros, si la persona que hace accesibilidad sube su modelo, se generaría una capa sobre el modelo 3D que estamos haciendo, eso a mí en mi estudio térmico no me va a generar ningún tipo de error, porque yo no estoy haciendo el estudio de accesibilidad, pero sí que estoy desarrollando la envolvente y la carpintería a lo mejor, ¿vale? Entonces simplemente es como enviar una nota, igual que podríamos enviar un WhatsApp o podríamos enviar un correo electrónico. Entonces, digamos, con el Model Checker lo que vamos a conseguir es, por un lado, identificar claramente quién es el propietario de cada una de las entidades, es decir, estructuras, como en el caso instalaciones diversas, la envolvente y demás, y enviar ese requerimiento y hacer un seguimiento de cuándo se ha modificado y quién lo ha modificado, ¿vale? Esa es la aplicación del Model Checker, ¿vale? Lo que os decía, los programas clásicos que podemos incluirlos en el flujo OpenBIM y luego todo lo nuevo que se está desarrollando, que cada uno, en las fases que cubríamos antes con esos programas, los podemos tener cubiertos con las nuevas aplicaciones OpenBIM. Ya os digo, muchos de los que tengáis licencias, a lo mejor de MEP, vais a tener licencias pues, del CIPE-Plumbing, de la parte de CIPELUX, si tenéis los permisos, igual que los de climatización y demás, muchos los tendréis incluidos, ¿vale? Y las versiones, ya os decía, el OpenBIM memoria CTE frente a las memorias CTE clásicos que teníamos. Al final son, por aclarar el concepto este, es dos vías de trabajo que al final nos llevan a trabajar en ese flujo OpenBIM digamos, de dos formas diferentes. Un poco la idea de estos programas nuevos que están surgiendo es que sean programas para más especialistas, de tal manera que no son solo cumplimiento del código técnico, sino que nosotros podemos editar más y poder hacer alteraciones si queremos restringir más los cálculos o menos en determinados aspectos, con lo cual, digamos que tienen más posibilidades de hacer proyectos de más envergadura o empresas mucho más especializadas, ¿vale? Aquí es donde se han incluido, en el caso de instalaciones, que es lo que más me afecta a mí, todos los OpenBIM de fabricantes de sistemas de clima, ¿vale? Que al final se trabaja con el propio equipo del fabricante, con las curvas, las fichas técnicas de los equipos de los fabricantes. Eso permite mayor precisión en los cálculos y, digamos, poder, digamos, controlar esa, porque al final no es solo que el fabricante te dé una ficha técnica, al final cómo se proyecta con esos equipos nos va a afectar mucho en el desarrollo, por ejemplo, la parte de clima, la parte envolvente, puentes térmicos, la parte de carpintería, todo eso están muy vinculados, todos ese tipo de proyectos y al final esas alteraciones hay que tenerlas en cuenta y si los incluimos en el flujo de trabajo,
vamos a poder tenerlo, toda la información actualizada en todo momento y vamos a poder controlar digamos, todo el proyecto en toda su envergadura. Y por último, en la parte nueva que estamos desarrollando es la parte de la realidad aumentada, ¿vale? La realidad aumentada al final lo que consiste es lo que yo haya subido a mi plataforma del BIM Server Center, ¿vale? Eso lo voy a poder, digamos, hacer una maqueta en realidad virtual. De tal manera que la podré poner o bien aquí en esta sala como una maqueta para mostrarlo con las diferentes capas, de tal manera que yo voy a poder identificar cada uno de los elementos que hay, cada una de las capas, los pilares podré identificar qué tipo de pilares son, la envolvente podré identificarla, los equipos que se hayan colocado podré identificarlo y bien lo podré usar como maqueta o bien lo podré en el terreno a escala real, ubicarlo en la parcela donde vaya a estar esa construcción y ver cómo se influye con el entorno, ¿vale? Luego, lo último que, bueno, creo que ya está disponible, lo que pasa es que estaría en la parte de realidad virtual. Eso, digamos, es un poco, si conocéis un poco esto, es un poco más parecido a un videojuego, donde con unas gafas de realidad virtual vamos a poder, igual que en la realidad aumentada, meternos dentro del proyecto y con un joystick ir identificando los elementos, ¿vale? Digamos, serían las diferencias fundamentales. Pero al final lo importante es que vamos a poder tener nuestro modelo de una manera casi física, donde podamos ver cómo influye en el entorno o podamos mostrarlo de una manera muy fácil. Que ahí es donde entra ese enlace con la parte de clientes o empresas constructoras mediante APP para poder mostrar un poco la parte. Por ver el ejemplo, ¿veis? Eso sería cómo lo veríamos en nuestro dispositivo, en nuestra sala. Realmente la plataforma del BIM Server Center también lo vamos a poder gestionar como una app dentro de nuestro móvil, ¿vale? Donde vamos a recibir avisos y demás. Al final lo que se trata es que nosotros vayamos proyectando con los diferentes software, es decir, si estamos haciendo la parte de clima, como en este caso, una estructura. Hay un cable por ahí, ¿cierto? ¿Veis? Realmente aquí en este caso, pues bueno, lo que se está mostrando son las diferentes capas. Pues un poco, pasando a un caso práctico. Mirad, lo que decíamos antes. De los que estáis aquí, ¿habéis usado ya la plataforma para hacer algún proyecto? Intentar, ¿vale? ¿Habéis tenido muchas dificultades? ¿En qué apartado fundamentalmente? En el IFC. Vale. Eso, ¿con qué modelas? Con Revit. ¿Vale? El manual no sé si estará disponible esta semana o en un par de semanas estará ya disponible, ¿vale? Al final, muchas veces el tema viene por el tema de las entidades, cómo se definen, ¿vale? Es decir, porque luego el tema de las colindancias y demás afecta mucho y luego cuando se exporta el modelo, muchas veces que, digamos, ese IFC que viene, hay unos determinados problemas y no es capaz de interpretar correctamente la información. Sí que es cierto también, no sé si habéis hecho alguna vez la prueba, a exportar EFC y volverlo a leer con Revit. Importarlo en Revit. Posiblemente perdáis información en el camino. Se pierde mucha información en el camino. Es que no es fácil, es decir, al final el IFC estamos empezando, digamos, aún queda mucho camino por andar. Quedan muchas versiones de formatos IFC hasta que esto se estabilice un poco. Y digamos que estamos ahora mismo en la lucha esa para los que somos un poco más mayores, el VHS y el beta, ¿eh? Entonces ahí está la lucha de cómo se imponen los formatos, cómo se va a trasladar la información. Muchas veces ya, por la experiencia que tenemos los compañeros que están asistiendo a las consultas técnicas de Revit, muchas veces es un problema digamos, del usuario, a la hora de definir cómo definirlo, realmente cambiando 4 cosas, cómo se definen los elementos. Es decir, un muro no es solo extrusionarlo, sino hay que decir, oye, pues lo meto en la familia de muros y dentro de la familia de muros habrán unas entidades y demás. Y luego lo que os comentaba antes, quizá no sea tan bueno hacer un modelo muy detallado en 3D para trabajar con los programas de cálculo, ¿vale?
Digamos que cuando nosotros lo tenemos muy definido y exportamos ahí, cuanto más información viene, más complicado es estructurar esa información para poderla leer. ¿Vale? Pero el IFC no es tanto el problema de cuando lo envías, sino cuando lo devuelves. Si el programa de térmica te cambia una piel y pasa de tener 3 capas a tener 4, cuando lo importas, la geometría crece igual que tú lo has cambiado. No sé si me explico. O sea, si yo tengo un muro y lo mando en IFC y él me dice, no, ese muro tiene que tener 10 centímetros más de espesor. Cuando lo devuelvo para representar mis planos en gráficos normales, ¿me viene ya con ese ancho, con esas capas? Es que, por ejemplo, es que son dos cosas diferentes. Es decir, en el Cipeten H Plus, tú no vas a devolver el IFC. Pero él me calcula y me Sí, dice, vale. Oye, el muro ese que has puesto, con 27 no es suficiente, tiene que tener 32. Vale, sí, porque tengo que subir 10 centímetros de aislamiento. Y te lo subes y te calcula, pero ya eso lo tengo que representar en plano. Claro, ahí está el tema del flujo de trabajo. Es decir, realmente es lo que hablábamos un poco del tema de los requerimientos. El ejemplo es perfecto para el tema de requerimientos. Es decir, Cipeten H Plus lo que va a hacer es, va a recibir el modelo. Es que, claro, ahí están los programas que suben documentación y los que modifican, los que son capaces de hacer ese archivo iniciador. Digamos, la semilla es el archivo iniciador, que es donde viene la geometría. Yo eso no lo puedo modificar, ¿vale? O sea, el cálculo del Cipeten no lo puedo modificar. Es decir, si yo, por ejemplo, vamos a un ejemplo, una vivienda unifamiliar, que es lo más sencillito, ¿vale? Yo en CIPECAD hablamos, igual que modelamos con cualquier otro programa, ¿vale? Yo al final lo que subo es un IFC. Ese IFC me da lo mismo subirlo con Revit, con el Archicad o con el IFC Builder, ¿vale? Yo subo ese modelo donde yo a ese muro, la única característica que voy a leer es el espesor del muro. ¿No lee las capas? Si yo en mi programa ya le digo los materiales, las capas y la conductividad de cada una de las capas. Claro. Cuando yo exporto el IFC, ¿no estoy exportando esos valores? No. Claro, porque si usamos algún módulo de cálculo de Revit o de Archicad o del que sea, esa información no viene estructurada para que nosotros la podamos leer. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy recibiendo solo lo que es, en este caso, yo tengo unos muros que he generado aquí, ¿vale? Yo cuando en MEP, cuando leí... Con el IFC Builder, ¿vale? Claro. Claro, eso yo no lo voy a ver en el Cipeten. Doy un paso atrás cuando lo exporto. Claro, por eso decía que esa definición tan precisa de los modelos, nosotros si no llevamos la información estructurada no podemos leerla. Y eso es lo que no hay. Es decir, ahora mismo no está estandarizado cómo traslado yo ese orden de capas, esas transmitancias o esa resistencia térmica o el calor específico de cada uno de los materiales que estoy gastando. ¿Vale? Es que el éxito de estos programas está en que tengamos que modelar solo una vez. Porque si modelas muy bien una vez y en el cálculo pierdes información, estás dando un paso atrás. Sí, claro, pero la idea es que a lo mejor, es decir, cuando yo tengo el modelo, es decir, aunque yo luego modele, es decir, un modelo básico que es el que me traslada la información. Yo realmente aquí lo que voy a leer cuando me viene este a MEP, por ejemplo, que MEP podría incorporar esa parte, cuando me viene el modelo, yo sé que hay una entidad en elementos constructivos que me ha venido como tal, ¿vale? Que es esto que es una fachada, o en este caso, bueno, he seleccionado, no me he dado cuenta, he seleccionado un forjado, ¿vale? Yo en CIPECAD MEP donde le he dado las propiedades. Aquí es donde pero vamos, yo no Cipe. Cipe, como está haciendo el estudio térmico, todo el cálculo de estudio térmico, él sí que el desarrollo se encargan muy mucho de que esa información vaya estructurada para que luego el Cipeten la pueda leer. Pero es que yo no puedo, no sé, porque Archicad lo hará de una manera, Revit de otra, Bentley de otra, cada uno lo hará de una manera, ¿vale? Entonces, ¿qué? Lo que tenemos es que es modelado, ¿no? Claro. Lo que te lee es la geometría. Claro, lee la geometría. No, le das porque el modelo si te lo exportas bien, en principio te ahorras volver a levantar la geometría.
Pues eso es lo que, vamos a ver. La geometría sí, pero te lee la geometría básica, lo que no te lee luego es las capas de cada uno de los nodos. Pero por lo menos la aplicación de ese Yo que muro... estoy perdiendo ese cambio, porque yo en mi programa sí que defino el espesor y la transmitancia de cada una de las capas. Cálculo norma, lo que estás haciendo es como un cálculo. Ya. Lo que le llega es Lo ideal sería que leyera el IFC perfectamente. Claro, pero ahí está, si a nosotros nos gustaría poderlo leer, pero es un tema... Es que en estructuras pasa lo mismo, es decir, al final, a mí me llega una entidad que es un pilar, pero realmente ese pilar que llega con unas dimensiones, pero yo luego cuando lo meta en CIPECAD voy a tener que plantar los pilares y darle en la sección que corresponda a cada uno de los pilares. ¿Vale? Estamos en la misma situación, es decir, al final el tema está que yo lo que leo es el modelo básico, es decir, voy a leer una entidad que se llama muro y que tiene un espesor de 40 centímetros, no voy a leer más. ¿Vale? Entonces yo aquí, en este caso en MES, para el estudio térmico, tendré que asignarle a cada uno de los elementos las características que lleve. Es decir, oye, pues en este caso un forjado reticular, un forjado de vigueta, o si llevo las características, si llevo aislamiento, lo que lleve. ¿Vale? Que esto sí, cuando estoy en MEP, sí que lo puedo exportar a CIPETER y sí que me va a leer desde CIPECAD MEP, sí que me lee las capas. Claro, pero porque sabemos cómo vienen esas capas ordenadas, no es por otra cosa, ¿vale? No es porque no queramos, digamos que la comunicación, nosotros somos una empresa pequeña dentro del sector y la comunicación con esta gente no facilita, ¿vale? Simplemente es eso. Ese muro, sí, básico, efectivamente. Sea un muro, fachada, doble hoja, de caravista, tal, exactamente. Ese es el mismo caso. Es decir, realmente, al final, si habéis abierto alguna vez el IFC Builder, no sé si lo habéis abierto alguna vez. No sé, ¿lo habéis gastado alguna vez? Si lo habéis abierto. Básicamente lo que necesitamos es esto, es decir, cualquiera de los ejemplos que tenemos en el IFC Builder, si os dais cuenta, cualquiera de los elementos que decimos aquí cuando definimos un cerramiento, al final lo que estás diciéndole es, oye, que esto es un muro y que tiene 32 centímetros de espesor. No le doy más información. Al final lo único que vamos a leer es esa geometría. Entonces, de ahí es uno de los problemas con las dificultades que tenemos. En el caso de CIPETER, de CIPECAD sí que vamos a poder leer las capas y si lo exportamos de esa manera las vamos a tener que crear una a una. Vamos a tener que editar ese muro, ir asignándole capas o bien a través de los catálogos del código técnico o bien generándolas manualmente cada una de las capas. Entonces, básicamente, ese doble modelado, lo único del tema es eso, es decir, al final, no sé, en la fase de proyecto, es decir, si tenéis un modelo más básico, exportar ese modelo más básico que es con el que vamos a trabajar. Todas esas modificaciones que tú vas a necesitar una vez que el proyectista, por ejemplo, en CIPETER H+, tiene que hacer cambios porque nos vamos a encontrar con esa situación igual que con la parte de acústica. Es decir, yo voy a definir unos aislamientos térmicos que a lo mejor luego en el de acústica me los van a cambiar. Yo al final lo que podré es, con aplicaciones tipo Model Checker, enviar ese requerimiento a la persona que está haciendo el estudio de la envolvente para que modifique esos espesores y modifique su modelo 3D y lo vuelva a subir. ¿Vale? La aplicación, vale, aunque no tengo la última versión, pero básicamente al final lo que vamos a hacer con este tipo de herramientas, ante este tipo de situaciones, es decir, yo voy a tener una vista 3D, ¿vale? Donde voy a poder ir activando las diferentes capas y cuando yo quiera generar una incidencia, lo que voy a hacer es marcar el título de la incidencia, un poco la descripción, definir las entidades que van a intervenir en esa incidencia de tal manera que voy a generar un listado, ¿vale? Donde voy a poder identificar a cada uno de los intervinientes, ¿vale? Vamos a ponerle el texto. Ahí básicamente con el modelo 3D, como yo voy definiendo cada uno de los elementos que intervienen, lo que va a leerme es ese modelo, es decir, lo que he seleccionado, podré seleccionar capturas y veis, me va a identificar, oye, en este caso interviene la fachada y la parte de clima, ¿vale? Entonces, identificando estos elementos,
ya tendré los propietarios del proyecto que han intervenido, en este caso son los mismos, y podré enviar ese requerimiento que le va a llevar en forma de nota para que me modifiquen, oye, pues lo que decíamos, el espesor y demás. En cuanto a la parte de proyecto, al final, nosotros, por ejemplo, es decir, una vez que tengamos modelado toda la parte de geometría, yo lo único que voy a tener que hacer es actualizar mi proyecto en la plataforma del BIM Server Center, que en este caso no hemos generado ninguna carpeta de proyectos. Sería tan sencillo como decir, oye, en proyectos vamos a generar un nuevo proyecto, ¿vale? Donde lo que os decía antes, este proyecto lo vamos a llamar Castellón, ¿vale? Y lo que os decía antes, le vamos a dar una entidad de visibilidad al proyecto, de tal manera que si yo lo pongo visible para todos los usuarios, es cuando va a entrar en esos algoritmos de cálculo que va a estar puede salir como proyecto recomendado, ¿vale? Lo podré dejar visible solo para la plataforma para que lo usen los algoritmos a nivel de estudios estadísticos, o solo visible a mis contactos o no visible. Yo lo puedo dejar visible para todos los usuarios. El tipo de proyecto, profesional, pruebas, otros, o en el caso de educacionales ya se hace a través de la plataforma BIM Server Educacional pensado para universidades, ¿vale? Y luego, si lo dejo abierto a solicitudes de colaboración. Entonces, si lo dejo visible para todos los usuarios y abierto a solicitudes de colaboración, es cuando podré recibir solicitudes de colaboración en mi proyecto, ¿vale? Yo aquí realmente lo único que estoy haciendo es generando una carpeta de proyectos que ahora mismo está totalmente vacía. No hay nada, ningún proyecto subido aquí, ¿vale? Hasta que yo no suba nada, mediante exportación, no lo vamos a tener. Y lo que os decía, esta aplicación que se os mete aquí en el escritorio cada vez que instaláis el programa, es el BIM Server Synchronization, es el encargado de leer en esta carpeta de proyectos todos los archivos y aquellas aplicaciones que están vinculadas con ese proyecto, y si ha habido alguna modificación me la va a comunicar, a la vez que también es la encargada de subir los archivos IFC o listados que tenga que subir en cada una de las obras en las que esté trabajando. Yo en este caso lo que me está gestionando son 3 perfiles que tengo aquí creados, ¿vale? Esta barra es la que nos va a mostrar cuando subamos los archivos cómo se están sincronizando. Muchas veces los errores que se nos producen es porque tenemos cerrada esta aplicación y no llega a subir los archivos de proyecto. En cualquier caso, cuando trabajamos en nuestro disco duro, os enseño, se genera siempre, esto es importante, una carpeta que es la de BIM Project. Aquí en esta carpeta de BIM Project se está haciendo una copia de todo lo que hay en el BIM Server Center de nuestro usuario, ¿vale? ¿Veis los 3 perfiles que yo tenía sincronizados? Y si abro cualquiera de ellos, los diferentes proyectos con los que he trabajado, en este caso, este que es uno parecido, y aquí es donde tengo las diferentes, digamos, programas que han trabajado en la parte de estructura, la parte de mediciones, en el modelo arquitectónico, la simulación energética. Y lo que hablábamos antes, por ejemplo, en la parte de archivos de vídeo, se suben archivos IFC, lo digo porque los archivos IFC que generemos los vamos a tener aquí, pero también se suben unos archivos que se llaman archivos GLTF. Lo que decíamos a la hora de estandarizar los archivos, este archivo de vídeo lo podemos abrir con el Paint. Si yo le hago doble clic, se abre. He hecho doble clic sobre un archivo GLTF, ¿vale? No ha abierto ninguna aplicación ni nada. Ahora estaba buscando un visor 3D, que realmente es el Paint, y me muestra eso mismo que tenía, que es lo que yo voy a subir a la plataforma BIM Server, me lo puede mostrar fuera de cualquier aplicación de Zipe o otro tipo de aplicaciones. La de Windows, el Paint. Lo digo un poco cara a la hora de mostrar nuestros proyectos, podemos enviarlo tranquilamente a un cliente el archivo GLTF, que lo que va a ver va a ser esto. Haciendo doble clic en cualquier ordenador lo va a poder abrir, ¿vale? Bien, pues eso que se nos está, esa carpeta que se nos ha creado en el disco duro, es lo mismo que tenemos en la plataforma del BIM Server Center. En nuestro caso aún no hemos subido ninguno. Imaginaros, si yo he recibido el modelo en CIPECAD MEP, ¿vale? Me voy a ir a la parte de estudio térmico, ¿vale? Donde yo he hecho todo el análisis del estudio térmico, importando un modelo IFC que, lógicamente,
va a ser un modelo básico. Cuando yo lo importe en CIPECAD-MEP, ese modelo básico, voy a tener que definirle todos los elementos constructivos, ¿vale? Aunque yo haya definido las capas, cuando yo lo incluya en CIPECAD-MEP, me va a ir preguntando, oye, las fachadas cómo están compuestas para que las vaya cogiendo el generador, los forjados, toda la parte de carpintería. Y lo que tendré que hacer aquí, cuando esté en la parte de estudio térmico, para ir en la primera fase de proyecto, es actualizar modelo en el BIM server, actualizar modelo BIM. Cuando seleccionamos aquí en actualizar modelo BIM, es cuando ya empezamos a buscar la carpeta de proyecto, que es con selección de proyectos. Aquí es donde tenemos que ir a identificar en la plataforma del BIM Server Center el modelo, en la carpeta de proyectos que hemos creado, que es la de Castellón, y simplemente lo que estamos es generando un vínculo de ese archivo de MEP, que en este caso va a ser el estudio térmico, con la plataforma, con la carpeta de proyecto que hemos abierto en el BIM Server Center. Entonces ya es simplemente seguir el asistente, ¿vale? Ya estaría vinculado, pero yo no he subido nada a la plataforma. ¿Cuándo subo el modelo IFC? Cuando le doy a exportar. A partir de este momento es cuando yo voy a subir información a la plataforma del BIM Server Center y los demás intervinientes van a ser capaces de usarlo, de usar esa información. Es decir, al darle a exportar, ya reconoce a qué carpeta de proyecto tiene que apuntar y aquí es donde le doy las características de lo que quiero exportar. Es decir, lo que os decía, ¿va a ser el principal iniciador? En este caso sí, porque yo lo he hecho desde MEP y no tengo ningún otro modelo geométrico. Si tuviera otro modelo geométrico, no sería el archivo iniciador, sino que exportaríamos solo la parte del estudio térmico, ¿vale? Aquí, cuando yo le digo exportar los elementos constructivos, lo voy a poder leer en CIPETEN-H+. ¿Vale? Entonces, a partir de este momento es cuando yo empiezo a subir esa información al BIM Server Center. En este caso, solo voy a subir el estudio térmico, ¿vale? Entonces, el sincronizador que tenemos aquí, ¿vale? Va a ser el encargado, vale, está abierto aquí debajo, va a ser el encargado de actualizar ese proyecto. Vamos, lógicamente lo he creado nuevo, estará sincronizado el primero. Independientemente de eso, podemos continuar porque realmente al final en la carpeta de mi disco duro se ha sincronizado. Si yo voy a hacer la parte de lo que veíamos antes, la parte del análisis del estudio térmico, yo al final lo que voy a hacer es, como lo he modelado en la parte de la pestaña de estudio térmico con CIPECAD-MEP, voy a poder leer, ahí sí que voy a poder leer todas las capas. De tal manera que la parte, vamos a ver, la parte de lo que es la envolvente, simplemente vamos a tener que chequear los recintos que hayamos definido, los elementos constructivos, simplemente como chequeo, es decir, las va a leer y podremos editarlas, pero luego el CIPETEN-H+ no va a exportar digamos, no exporta la información del modelo geométrico, solo exporta los listados y la certificación energética. Cuando nosotros en CIPETEN, el procedimiento siempre es el mismo, ¿vale? Abrimos un proyecto nuevo donde al final con nuestro registro, digamos, ya estamos logueados en nuestro perfil de usuario. Al final, cuando generamos el proyecto, lo único que vamos a hacer es vincularlo con ese directorio de proyecto que hemos generado en la plataforma del BIM Server Center. Bien. Simplemente le indicamos la carpeta de proyecto, va a reconocer que se ha subido un archivo iniciador, que es esa geometría que nosotros hemos generado, en este caso, como viene de CIPECAD-MEP, con toda la parte de la envolvente. Y ahora, continuando con el asistente, vamos a ser capaces de leer cada una de las capas, ¿vale? En este caso, sería obra nueva, residencial privado, bueno, los datos que hemos metido, demanda total del edificio se la vamos a poner y aquí directamente para luego los sistemas. Nos va a pedir la confirmación de la ubicación, que en este caso, como no se la había cambiado, la cambiamos aquí directamente, ¿vale? Con lo que va a leer toda la parte de datos térmicos. Y lo que os comentaba antes.
toda la parte, todo lo que hemos importado, es decir, la parte de recintos vendrán definidas tal como lo hayamos definido en la parte de CIPE-CADMER. La parte de elementos constructivos, en este caso, como yo ya he usado el modelo varias veces, no me pide el chequeo, pero sí que habitualmente cuando sea un proyecto nuevo nos va a pedir que chequeemos cada uno de los elementos, simplemente porque para comprobar que cumple con los requisitos. Cuando hacemos, por ejemplo, una de las cosas que con lo que podemos tener diferencias con los IFCs que exportamos de otros programas. ¿Veis? Aquí se ha generado fachada ventilada de placas de piedra, la 1 y la 2. Si las vemos, aparentemente son exactamente iguales, pero me ha generado dos entidades diferentes. ¿Esto por qué es? Porque cuando se ha hecho el estudio térmico, lo que es, digamos, el recubrimiento es la misma entidad de fachada, pero tiene dos recubrimientos interiores diferentes. Es decir, ha leído que este elemento que está en esta parte de aquí tiene un recubrimiento, lo pongo un poco más grande para que se vea en la esquina inferior. ¿Veis? Esta envolvente tiene un recubrimiento de acabado interior diferente de esta, que posiblemente coincida, pues no sé si coincide esto, creo que es con la parte de cocina y demás, donde el recubrimiento interior es diferente, con lo cual, como ese recubrimiento interior es diferente, ha generado dos elementos diferentes. ¿Vale? Eso es una de las cosas, por ejemplo, que podemos encontrar. Esos recubrimientos, ¿dónde se han definido? En la parte del estudio térmico con el estudio de condensaciones en MEP y demás, hemos definido unos recubrimientos diferentes. ¿Vale? Entonces no vienen aquí no los lee desde la misma entidad. Lo mismo nos ocurre con el tema de los puentes térmicos. ¿Vale? Con los puentes térmicos nos va a pasar lo mismo, es decir, si nosotros modelamos en Revit, nosotros luego tenemos que generar con un algoritmo, contar todas las aristas y ver cuáles de ellas son puentes térmicos y compararlas con el atlas de puentes térmicos del código técnico, con lo cual es un proceso que se tiene que hacer fuera del modelo. Entonces, hay que pasar por el chequeo de toda la parte de puentes térmicos. Es decir, al final hay una herramienta que es la parte esta de aristas en CIPE-TH Plus, donde podemos editarlo, es decir, primero le damos una pequeña configuración si queremos incluir pilares o digamos, el aislamiento de los cantos de forjado y demás, y luego, perdonad, si queremos editarlo uno a uno, podemos editarlo manualmente y cambiar la transmitancia lineal en cada uno de los elementos y ver cuándo los vamos a usar en un determinado caso u otro. ¿Vale? Si no, si lo dejamos en automático, les va a asignar las que tiene por defecto, ¿vale? Y ya una vez que hayamos chequeado los puentes térmicos, lo que va a hacer es contar todos los puentes térmicos, todas las aristas que ha habido, las que considera que son puentes térmicos y luego los elementos que se ha borrado y digamos, los puentes térmicos en pilares. Nos hace una distinción, ¿vale? Entonces ya tiene los puentes térmicos chequeados y ya podemos continuar con el proceso. Al final, lo que va a ocurrir es, si yo compruebo el modelo, veis, los sistemas, como yo he exportado desde la parte, digamos, de estudio térmico, no he exportado ningún sistema, ni de ACS, ni en la parte de climatización creo que no hay ninguna unidad terminal. ¿No? Solo los recuperadores de calor, porque le dije en el proyecto inicial que tenía un sistema de recuperación de calor. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo tengo aquí la posibilidad de generar automáticamente los sistemas. Es decir, tengo un asistente para sistemas, tanto de ACS como de climatización. Esto que vamos a hacer aquí tampoco lo vamos a devolver. Es decir, me va a hacer el estudio térmico con esos sistemas, pero eso yo a MEP no se lo voy a devolver. Ni a MEP ni a ningún otro programa. Solo lo que voy a poder exportar desde aquí es la capa de estudio térmico, que es esta capa que nos aparece. En este caso, aquí se ve o se ve luego en el BIM Server Center, se ve una capa que es estudio térmico, donde podemos ver un poco la transmitancia térmica, digamos, de una manera un poco gráfica en cada uno de los elementos. Pero de aquí la única información que exportamos es los listados y luego la certificación energética, ¿vale?, del edificio. Aquí, a la hora de generar un sistema de ACS, es muy sencillo. Al final es simplemente agregar un sistema donde le vamos a decir, en este caso, pues, uno de tipo genérico, se lo podemos poner de gas natural, ponerle un nombre y se le da
una determinada eficiencia. Si es una de condensación, pues lo que sea, con la potencia que tengamos. ¿Qué ocurre? Lo único que me va a pedir va a ser que defina el sistema de ACS en el programa de certificación. Cuando yo haga el cálculo, si no le he definido sistemas de climatización, lo que va a hacer es lo que le marca el código técnico, es coger unos sistemas de calefacción y de producción de frío con unos valores bastante bajos de eficiencia. Es decir, me va a poner una caldera con un rendimiento de 0,80 y un equipo de climatización con un rendimiento de 2,60. Realmente vuelve a hacer todo el cálculo del estudio térmico y todo el cálculo de los sistemas de clima, ¿vale? Igual que las cargas térmicas. Todo eso lo vuelve a hacer el programa, pero eso no lo podemos exportar luego, ¿vale? ¿Qué más ocurre aquí? En cuanto a la parte de sistema, los podríamos definir aquí con los asistentes de sistema, ¿vale? Podríamos definirlo o bien como un equipo de rendimiento constante, que es lo más sencillo de hacer, donde le podemos poner un rendimiento específico, un COP para los sistemas de clima o el rendimiento de las calderas que tengamos, o bien escoger el sistema específico guiándonos por el asistente. Estos sistemas que vienen aquí, si nosotros el proyecto, avanzamos en la parte de proyecto en MEP y nos fuéramos a la parte de climatización, terminando todo lo que es el proyecto de climatización, pues bueno, ya sea con sistemas de expansión directa, con sistemas de conducto, sí que lo exportaríamos a Cipeten H+, y en Cipeten H+, no tendríamos que pasar por el asistente. Directamente en las diferentes zonas que tengamos nos va a incluir los sistemas. Sí que es cierto que no todos los sistemas, porque el motor que tenemos aquí debajo es el Energy Plus, no todos los sistemas son Energy Plus, no los acepta igual, ¿vale? Entonces es posible que algunos sistemas vengan simplificados o hay algunas combinaciones que no se puedan hacer, ¿vale? De sistema. Los más habituales, expansión directa, conducto, se exportan de forma natural. De hecho, yo ahora mismo, si no meto ningún sistema, yo podría continuar con la verificación normativa, ¿vale? De tal manera que, bueno, podemos hacer las dos cosas. Una pregunta muy habitual. ¿Por qué el H0 y el H1 no me coincide, el de CIPECAD MEP y el de Cipeten H+? ¿Os ha pasado en alguna ocasión? ¿No? Si yo en CIPECAD MEP, cuando estoy haciendo la parte de estudio térmico, es decir, ya he proyectado toda mi envolvente, cuando calculo, lo que se usa es, basándose en normativa y además con procedimientos que están reconocidos por el Ministerio, se calcula la parte de limitación de la demanda y limitación del consumo del edificio, obtengo los documentos, el H1 y el H0 para el cumplimiento, ¿vale? En este caso cumplen y no creo que haya ningún problema para cumplir. ¿Qué ocurre? Cuando yo exporto esto, realmente aquí estoy obteniendo estos documentos justificativos que los puedo anexionar al proyecto y demás. Si yo hago ese mismo cálculo, lo hago en Cipeten H+, ese cálculo, ese cálculo de certificación energética, él va a calcular de nuevo el H0 y el H1. Lo que pasa es que usa dos procedimientos diferentes. Es decir, como os decía, el Cipeten H+, lo que gasta es el motor de cálculo del Energy Plus, ¿vale? La simulación que hace, que es lo que estáis viendo aquí abajo, es hacer una simulación del edificio comparando con el edificio de referencia hora a hora durante los 365 días del año, ¿vale? El CIPECAD MEP hace una serie de simplificaciones que están recogidas en la normativa y que está reconocida por el Ministerio y el documento es totalmente válido. ¿Qué ocurre? Que eso nos lleva a que siempre hayan resultados diferentes en la limitación de la demanda y del consumo. Siempre van a haber limitaciones. En edificios como son este caso que he abierto aquí, que es una vivienda unifamiliar, es todavía, puede ser todavía más alto porque el porcentaje de aristas es muy alto en función del volumen del edificio, ¿vale? Al ser una vivienda unifamiliar que está totalmente exenta de otras construcciones, hay un porcentaje de aristas muy alto. Fundamentalmente vienen los cálculos por el tema
la repercusión de los puentes térmicos, el tema de la carpintería también suele afectar mucho y ya os digo, fundamentalmente la parte de puentes térmicos, ¿vale? La parte de cubiertas, todo lo que sean, todo ese tipo de puentes térmicos y ese tipo de intersecciones de la construcción suelen afectar mucho. Ahí es donde vienen fundamentalmente las diferencias. CIPECAP-MEP, por ejemplo, no considera los puentes térmicos con los pilares. Por ejemplo, puede ser una de las causas de las diferencias. Y cuando yo estoy haciendo aquí el estudio de la envolvente, yo aquí no he definido ningún pilar ni nada, con lo cual para él los puentes térmicos van a ser fundamentalmente los encuentros de las fachadas con los forjados y luego las esquinas que tengamos. Sin embargo, en CIPETEN H Plus, una de las condiciones que poníamos era que si queríamos contar los puentes térmicos y no los pilares. Y realmente le ponemos una repercusión, aunque no hayamos definido los pilares en el modelo arquitectónico, sí que tenía marcada una consideración de pilares cada 4,5 metros, ¿vale? de fachada. ¿Vale? Pues ya tendríamos la certificación energética de este edificio y si quisiéramos englobarla en este flujo OpenBIM y continuar, que esté esa documentación disponible, al final lo único que tendríamos que venir aquí sería exportar, decirle que voy a exportar la simulación energética, como ya conoce el vínculo con qué carpeta de proyecto es, la va a exportar directamente y ya tendríamos una capa más dentro de lo que es el modelo que tenemos en la plataforma del BIM Server Center. De momento, vale, este es el modelo arquitectónico, ¿vale? Ahora subirá el modelo térmico. ¿Veis? Aquí simplemente lo único que hemos subido ha sido una capa que es la envolvente con la carpintería y los huecos que tenemos en fachada, ¿vale? Para poder aquí un poco visionar lo que realmente lo que estamos viendo aquí es ese archivo GLTF que estábamos creando, ¿vale? Una parte que se me ha olvidado, antes de decirlo, dentro de lo que es la parte de redes sociales, ¿vale? Cuando abrimos un proyecto, en este caso el de Castellón, ¿vale? Se me había pasado por completo mencionarlo. Podemos compartirlo, ¿vale? Podemos compartirlo con aplicaciones de comunicación habituales, el WhatsApp, el LinkedIn, el Facebook. Y luego este código QR lo que nos va a hacer, si lo queremos guardar, es una URL que te va a llevar a ver el vídeo de lo que hayamos subido, el GLTFS que habíamos visto, ¿vale? Lo doy un poco cara a la hora de enviar información de los proyectos para gente que no tenga por qué estar metida en este tipo de aplicaciones, lo puede ver. Lo que ha subido en simulación energética realmente, si yo desactivo la otra capa, simplemente es de una manera gráfica. Lo que pasa es que aquí cada vez que pasa esto de una manera gráfica digamos los aislamientos térmicos que tenemos en cada uno de los elementos. Simplemente es eso lo que exporta desde CIPETEN H Plus. Ni exportamos las capas ni exportamos ninguna más información. La parte de gestión de archivos que tenemos aquí, ¿vale? En lo que es la gestión de archivos, para que veáis lo que se sube, ¿veis? Realmente, por ejemplo, en el modelo arquitectónico, he subido el archivo para que luego lo pueda leer la memoria, el OpenBIM Memoria CTE. Bueno, lo que pasa aquí es que se han subido más cosas porque tenía yo en la parte de MEP más elementos. Se habrá subido el archivo IFC, que es el iniciador, más luego la parte de los archivos GLTF. Esto yo puedo hacer el seguimiento desde aquí como coordinador de proyecto para ver exactamente cuándo se han subido cada uno de los archivos y quién es el que ha realizado cada uno de los archivos, ¿vale? Para hacer un seguimiento de los diferentes elementos. Como os decía, yo ya he podido, digamos, si yo en la parte de CIPECAP-MEP he pasado por la parte de estudio térmico obteniendo ya el documento, el H1 y el H0 para la justificación de la limitación de consumo y demanda energética. Para el proyecto básico tendría que pasar por la parte de incendios, ¿vale? Haciendo todo lo que es la parte del estudio de incendios. En este caso, pues bueno, solo en la parte de garaje hemos metido aquí unas cositas para que se vea. Yo esto lo voy a poder exportar a mi proyecto del IFC Builder y luego se podrá leer en la parte de memoria CTE.
Con lo cual yo la documentación básica para generar un proyecto básico la tendría ya. Si siguiera avanzando, podría estar en la parte, seguir haciendo la parte de salubridad, que eso también lo vamos a exportar, definiendo, bueno, la parte de ventilación o los diferentes elementos que se han ido proyectando en CIPECAD MEP. Toda esa información, cuando yo termine toda la parte de proyecto de instalaciones del edificio, la parte de clima, con todos los sistemas de expansión directa, o la parte de solar térmica, con la parte de las placas solares, con las calderas con la caldera de apoyo para la producción de agua caliente sanitaria y demás, puedo lanzarla y exportarla, digamos, de nuevo. ¿Qué es lo que voy a hacer cuando le dé a exportar el IFC? Voy a actualizar la información. Es lo que os decíamos en el flujo ese que había cerrado, donde la información estaba circulando continuamente. Yo aquí ya le puedo decir que me exporte todas las instalaciones, ¿vale? Y con las plantillas y con todos los demás elementos. Entonces, al darle a aceptar, ya él ya ha detectado que yo subí un archivo IFC como iniciador. Lo que me va a decir es que, ¿quieres sobreescribirlo? Sí. Voy a machacar el que había y voy a generar un nuevo archivo IFC con las diferentes capas de las diferentes instalaciones que he proyectado. ¿Qué es lo que va a ocurrir con las demás personas que están trabajando en mi proyecto? Si la persona que está haciendo la certificación energética está trabajando, me da lo mismo que esté trabajando en Vigo, que en Canarias, que en Baleares, que en cualquier otro elemento. Él, cuando abra su carpeta de proyecto, a ver, en el momento que esté actualizada, aún no ha terminado, es decir, lo que estoy haciendo es, he subido la parte de incendios, la parte de salubridad, todas las instalaciones de fontanería, la parte de solar térmica y la parte de climatización, todo eso lo hemos subido ya con toda la parte del proyecto que teníamos. Ya os digo, lo que estoy subiendo son los IFC con todos los listados que hay. Anexos. En este caso, pues bueno, hay una parte de iluminación que no se había terminado, pero bueno, se ha subido todo eso. Realmente cuando el que está proyectando, este va a tardar un poco más porque, a ver si lo podemos poner en marcha rápido, va a tardar un poquito más porque lleva ya todas las instalaciones. Entonces, en ese caso, el que esté proyectando el edificio debe, en cuanto se actualice, que vamos a ver, lo que vamos a tener es una alarma aquí diciéndonos que ha habido una modificación. La modificación ha podido ser cualquiera de las modificaciones que se hayan hecho en las instalaciones. Luego nosotros aceptaremos o no aceptaremos los cambios y veremos que donde yo ahora mismo en las unidades terminales yo no tengo ningún sistema definido, me aparecerán las que he traído de CIPECAD. En este caso, porque yo he proyectado un sistema de climatización de expansión directa, o si hubiera hecho uno con conductos, exactamente igual. Vamos, mientras se va sincronizando, al final, todo esto que estamos haciendo, si yo quisiera luego toda esta documentación que he generado, pasando por los diferentes elementos de cálculo, yo podría para lo que es digamos, la memoria del proyecto, simplemente con el OpenBIN memoria CTE, que los que manejéis memoria CTE tenéis permiso para usar simplemente lo tenéis que descargar desde la store del BIN Server Center. Yo cuando genero un nuevo proyecto, este es incluso más sencillo que el otro. Realmente aquí ya no necesito vincular cada carpeta de cada proyecto que hago en MEP o en estructura. No necesito vincularlo con cada una de las especialidades, sino lo único que lo hago es lo sincronizo con la carpeta de proyecto que he generado en la nube. De tal manera que al seleccionar, de momento, los dos únicos archivos que ha encontrado, porque aún no se ha subido el otro, es el modelo arquitectónico con el estudio térmico y luego CIPET H+, digamos, la certificación energética. Y yo sincronizo, lo que me va a hacer es empezar todo lo que es la parte del proyecto. Vale, están repetidos porque se han generado por los dos programas, no pasa nada.
Bueno, en memoria constructiva, tal, los diferentes elementos. Vale, aceptamos. Para que veáis un poco. Realmente el proyecto básico, la parte de memoria, ¿veis? Ya me está cogiendo todo lo que es la parte de cumplimiento del código técnico. En este caso, porque como yo ya había hecho la parte de contraincendios, ¿vale? Toda la documentación del SI1, SI2, tal, ya la tengo anexionada. Y simplemente lo único que he hecho ha sido vincular una carpeta de proyecto, el OpenBIM Memoria CTE, con la carpeta de proyecto del BIM Server Center. Con lo cual, a partir de aquí, conforme yo vaya trabajando con los diferentes programas, voy a poder ir anexionándolos a mi proyecto, ¿vale? Al igual que, bueno, otra serie de documentos que podamos necesitar, que podremos adjuntar. En este caso, vamos a, en la parte de estructuras, por ejemplo, aunque el CIPECAD, bueno, yo no lo manejo mucho esta parte, porque yo estoy en la parte de instalaciones, pero bueno, al final el funcionamiento básicamente es el mismo. Una vez que tengo definida la estructura, las diferentes estructuras y calculadas, yo lo que tengo la herramienta para poder vincularlo con esa carpeta de proyectos. Siempre es lo mismo. Actualizamos, en este caso voy a coger otra carpeta de proyectos, que es la que hemos creado ahora mismo para podernos llevar la estructura también. Se supone que hemos pasado por todo el proceso de cálculo, bien lo hagamos nosotros o lo externalicemos, ¿vale? Lo podemos hacer. El programa va a ver, en este caso, nada más que se ha subido de momento el CIPETEN-H Plus, ¿vale? Con lo cual va a subir la parte que teníamos de la estructura. Básicamente, el procedimiento de trabajo, igual que ha subido esto, va a seguir subiendo las diferentes capas que vamos a ir anexionando. Mientras va subiéndose todo eso. Al final, realmente lo que vamos a tener es diferentes capas que se van a ir sumando, donde con los programas de memorias vamos a poder ir todos los cumplimientos de cada uno de los apartados del código técnico que hemos justificado con los programas de cálculo, ya sea la parte de seguridad estructural, con los listados de CIPECAD, la parte de contraincendios, de seguridad contra incendios, igual que la parte de accesibilidad y demás, que hayamos justificado con los diferentes programas, todos esos apartados del proyecto los va a ir consolidando. Nos faltaría la parte del presupuesto, donde si nosotros hemos trabajado con los predimensionadores y por ejemplo, podemos trabajar con un predimensionador, definir en este caso, como ya lo tenía hecho, el tipo de obra en la que vamos a trabajar, ¿vale? Lo vamos definiendo. Estos predimensionadores, al final, lo que me van a dar es una estimación del coste, digamos, una estimación del coste de esa construcción, que luego yo esto lo voy a poder convertir en un presupuesto de Arquímedes, ¿vale? Consolidarlo con las partidas que desarrollemos tanto en la parte de estructuras como en la parte de CIPECAD-MEP, y cuando le dé a consolidar, lo que va a hacer de ese preestudio que he hecho, los capítulos me los va a sustituir por los capítulos de ejecución que he desarrollado en CIPECAD-MEP o en el estudio térmico y demás, ¿vale? Vamos a pasar, aunque sea, es decir, de una manera muy rápida. Bueno, toda la parte del coste de construcción, la viabilidad inmobiliaria, el índice de sostenibilidad y demás. Lo que hemos estado haciendo, ¿veis? La carpeta de proyecto que yo creé en el BIM Server Center me ha hecho una carpeta en mi disco duro, ¿vale? Vale, sí, ya lo estará subiendo. Bien, lo que os comentaba antes, estábamos en la parte del predimensionador. Cuando terminamos el presupuesto, mientras se va terminando el presupuesto, vamos a saltar a la parte de estudio térmico. Bueno, está ya terminando. Estos valores que hemos obtenido aquí, aparte de que podamos sacar los listados de aquí ya directamente, o gráfico, no vamos a parar en detalle porque realmente lo que estamos usando es el predimensionador con un estudio previo. Lo importante es que esto lo podemos convertir luego en un presupuesto de Arquímedes y luego consolidarlo con lo que ya hemos generado.
Realmente esto no pasa por el BIM Server Center. Realmente lo que estamos haciendo es una operación manual que estamos haciendo en nuestro disco duro. Ya hemos generado lo que hemos hecho, ese predimensionador, nos los hemos enviado a Arquímedes, y aquí en Arquímedes es donde tendríamos la posibilidad de, cuando yo voy desarrollando tanto la parte de estructuras como de instalaciones, los diferentes presupuestos con el programa de CIPECAD MEP o CIPECAD con todo el cálculo de estructuras, yo puedo usar la herramienta de consolidación de presupuestos, de tal manera que si yo le doy a incluir otro presupuesto, ese archivo que yo haya generado, en este caso ya lo tengo aquí hecho, de la estructura, es decir, cuando yo he estado en la parte de MEP, yo puedo, aparte de exportar al BIM Server Center, puedo exportar a Arquímedes y control de obra. Si yo exporto ese presupuesto, luego yo puedo venirme aquí a esta herramienta, en este caso es esta de aquí, vale, sí. Me podría venir aquí con consolidación de presupuesto, incluir otro presupuesto y seleccionar eso que ya he exportado. De tal manera que lo que voy a hacer aquí en este caso no me va a dejar, bueno, sí que me deja, vale. Sí que vale. Me va a sustituir los capítulos que yo haya generado en cada uno de los programas especialistas por, en este caso, bueno, hay una serie de documentos que no se han generado, me los va a sustituir por, de lo que es el estudio previo, me los va a sustituir ya por el presupuesto definitivo de ejecución, ¿vale? Y este presupuesto de Arquímedes, una vez que lo tenga finalizado, yo voy a poder exportarlo al BIM Server Center. Entonces yo, si desde aquí lo exporto, seleccionaría en este caso el proyecto de Castellón, que como veis el proceso es muy repetitivo, siempre es lo mismo, indicarle a qué dirección, a qué carpeta tiene que apuntar, lo exportaría y ya lo que he hecho ha sido llevarme el presupuesto al BIM Server Center, a mi carpeta de proyecto. Lo está generando y toda esa documentación que va a ir subiéndose, todas las partidas que he subido, todo eso al final, ¿veis? Como yo estoy subiendo documentación continuamente, que eso es lo que me va a pasar en todos los programas. Me va a lanzar una alarma diciéndome que ha habido una modificación, es que si quiero actualizar, simplemente señalándole que quiero actualizar, le indico que quiero actualizar, decir, oye, pues la parte de presupuesto quiero actualizarla y la parte de estructuras quiero actualizarla. Entonces, lo que va es toda esa documentación que hemos exportado desde CIPECAD, de todos los listados, otra vez el aviso porque está duplicada esa documentación. Toda esa documentación que estamos generando de cumplimiento de los diferentes apartados del código técnico nos los va a subir a nuestra memoria de proyecto. De tal manera que aquí ya tenemos la parte de presupuesto, ya la tendríamos incluida, que sería, si os dais cuenta, al final lo que tenemos aquí sería lo mismo que si enviáramos un listado, ¿vale? Aún le falta alguna parte más, ¿vale? Y en la parte de memoria, pues deberíamos de tener la parte, bueno, aún no he terminado de subirlo, creo yo, los diferentes documentos, vale, pues esta estructura está, vale, los diferentes documentos que se van anexionando de los cálculos justificativos, con lo cual iríamos consolidando todo el proyecto con el OpenBIM Memoria CT. Todo aquello que subamos lo vamos a tener en el OpenBIM Memoria CT. Igual que hemos visto aquí que nos saltaba el aviso, en el resto de programas, cada vez que hagamos una modificación lo vamos a tener. El que ha hecho el estudio térmico le salta el mismo mensaje de aviso. ¿Por qué? Porque aquí ya le hemos dicho que hay más instalaciones y más cosas. Entonces, simplemente, como veis, el proceso lo volvemos a repetir el mismo. Es decir, indicar las partes que queremos vincular. Lo que pasa, lo que yo sigo diciendo es que de CIPECAD MEP los sistemas no sé si me los ha traído. Porque aquí he mezclado dos cosas. Vale, sí que me los ha traído. ¿Vale? ¿Veis? Antes no teníamos definido ningún sistema de climatización y ahora ya nos ha definido las diferentes unidades terminales, cómo se han definido, ¿vale? Los split, y luego en sistemas de climatización las unidades exteriores, ¿vale? En este caso había 2 unidades exteriores de expansión directa, más luego
este sistema mixto que era el de solar térmica que traíamos aquí para la producción de ACS. ¿Vale? Toda esa documentación al final la iremos consolidando para llegar a la parte final del proyecto con el presupuesto de ejecución y toda la justificación normativa de todos los diferentes cálculos que hemos hecho. Sí. Entonces, ahora que se ha subido un nuevo sistema de ACS, si antes se había creado un sistema manualmente de ACS, se ha sustituido. Sí, se ha sustituido. El proceso al revés, hay muchas veces, es decir, si yo exporto, yo ahora aquí puedo hacer modificaciones, que es lo que hablábamos. Cipetén H+, aunque realmente hace el cálculo de clima por debajo, no exporta resultados de clima, ni los sistemas ni nada. Si yo me traigo los sistemas y yo usara el asistente para modificar, lo que sí que me va a preguntar es, ¿quieres sustituir los elementos existentes? Si los quiero sustituir, los sustituyo. Lo que sí que es importante, que quizá aquí es donde haya más dificultad, es cuando mezclamos diferentes tipos de sistemas, es cuando el Energy Plus hay veces que, digamos que por el proceso de cálculo interno, no puede justificar o no puede llegar a realizar ese cálculo. Nos puede dar errores que muchas veces son las consultas que tenemos en soporte. Pero el proceso contrario sí que te pregunta si lo quiero eliminar, si los extraigo, ¿vale? Si yo en el momento que le digo actualizar, me machaca lo que tenía. ¿Vale? Eso en el caso concreto de este programa, que es muy, muy especial. Pero como veis en el resto, al final mantenemos la información siempre actualizada. El tema de la comunicación con otros programas de modelado 3D, digamos que se va evolucionando en ese campo, pero yo creo que hay poco a poco estar pendientes un poco de la web nuestra, porque no sé exactamente cuándo los que seáis usuarios de Revit, no sé cuándo saldrá ese manual de buenas prácticas, que simplemente es un índice un poco de los errores esos típicos que os dan. Es decir, oye, no me reconoce un pilar o me ha reconocido 4 pilares y uno, bueno, nos pasó el otro día un caso muy extrañísimo, un edificio de varias plantas, había visto todos los pilares menos uno en una planta determinada. Por lo que sea, se había definido de otra manera o el sistema la era exportada de otra manera y para él habían en todas las plantas pilares menos en esa planta que ese pilar no existía. ¿Vale? Un poco, digamos que el modelo hay que tratarlo con mucho cuidado y ya os digo, ese nivel de definición muchas veces aquí no nos va a servir porque no podemos leer esos datos que se quieren importar, ¿vale? Porque ya os digo, aquí en Cipetén H+, cuando estoy definiendo todos estos elementos, sí, aquí los he leído porque yo realmente todo esto lo he traído de CipeCAD-MEP. Si yo quiero modificarlo, lo puedo modificar aquí. Yo puedo aquí directamente coger y decir, oye, a la lana mineral, por ejemplo, esta, pues en vez de 10 ponerla de 12 o cambiarla por una cámara de aire, podría hacer todos los cambios que quisiera. Pero cuando yo exporte, yo no exporto, en concreto, el programa de certificación energética no exporta ningún modelo, ¿vale? Digamos, modelo físico, ningún modelo 3D. Entonces, no puede. Sí que es cierto que al final yo tengo herramientas como el Model Checker, donde yo podría generar ese requerimiento, decir, oye, marcando, en este caso, lo teníamos por aquí, marcando en ese caso el elemento al que le afecta, indicarlo, hacer incluso un recorte para que esté identificado gráficamente, con la descripción de lo que es el error y los elementos que intervienen, mandar un requerimiento para que el que está proyectando la fachada pues pueda variar esos espesores y luego eso ya se comunique al resto de intervinientes. Es lo que veíamos un poco. El único que puede modificar el modelo 3D es el iniciador del proyecto. Si yo en la parte de estudio térmico necesito que sea modificado eso, lo único que puedo hacer es enviar un requerimiento para que el propietario del modelo lo modifique y lo meta en el flujo para que el resto estén informados. ¿Eso qué va a generar cuando se modifique ese archivo 3D? Que el de la estructura va a notificarse, que tiene una modificación, igual que los demás intervinientes. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Deseos? Que se modele todo una sola vez. En eso andaremos, ¿vale? La verdad es que, bueno, programas como el IFC Builder también estamos nosotros ahí metiendo para que se pueda modelar un poco de una forma más... No, por eso. No es
Exactamente, es decir, ni pretendemos serlo. Yo creo que el truco está En la información. En los Pero- plugins, o sea, que tú seas capaz de leer. Claro, pero es que el problema del plugin que al final pierdes la filosofía del OpenBIM, que es, digamos que esa es nuestra apuesta. Nuestra apuesta es el OpenBIM. Es decir, un archivo estándar. Sí, pero si yo te mando con el archivo semilla una estructura y el que lo calcula le quita un pilar, yo tengo que volver al original. O sea, tienes que devolver esas estructuras en ese pilar. Entonces, porque yo al final los planos, la documentación gráfica, la voy a sacar del modelo original. Claro. Yo necesito que ese esté siempre actualizado. Entonces, si el que calcula la estructura quita un pilar, y voy aquí, te quito este pilar y te pongo una viga más larga, yo me tengo que enterar. O sea, me lo tiene que devolver de alguna forma. Y un pilar es sencillo porque es 30 por 30, pero una piel son 5 capas. Vale, efectivamente. Sí, El truco está en que devolváis lo que habéis calculado, seáis capaces de devolvérselo a los distintos programas. Ya, pero si no es porque... no, pero si el problema nosotros lo tenemos en que esa información que viene, cuando la desarrollan, no piensan en el modelo de cálculo. Entonces, como nosotros sería en función de cómo lo define el usuario. Tiene tantas posibilidades abiertas el programa de modelado, ya sea Archicad o sea Revit, ¿vale? Tiene tantas posibilidades abiertas que a nosotros sería inviable que nosotros podamos coger y decir, oye, identificarlo claramente cada uno de los elementos. Pues resulta que un usuario lo define como capa, otro como una entidad, es que porque no los conozco. No, claro, exactamente. Para nosotros realmente es muy sencillo. Sería muy sencillo decir, oye, yo cuando estoy haciendo el estudio térmico necesito transmitancias, cuando estoy haciendo la parte de estructura necesito las densidades y demás para calcular pesos y luego... Pero esa información no llega de una manera muy clara, ¿vale? Y luego eso, que hay mucha gente que al final dice, oye, pues yo no lo defino tanto, solamente te mando un modelo más básico y luego tú dame lo demás que... Entonces, digamos que ahí es donde está la fricción con nosotros. En la parte de Arquímedes, si lo habéis manejado el plugin, lo hicimos para un poco eso, vincularlo con el generador de precios y se pudieran hacer bien los presupuestos, pero aún así el problema es que tú no estás generando un archivo que sea estándar o sea abierto para otras aplicaciones. Estás trabajando siempre en un entorno cerrado, que es el de Archicad o el de Revit, ¿vale? Con una extensión RVT que será lo que sea. También hay que pensar una cosa, es decir, cuando se hace eso, es decir, si algún día quieres cambiar de ese programa a otro diferente, ¿qué va a pasar con todos tus proyectos? ¿Cómo los vas a exportar? Si no son archivos que son más o menos abiertos. ¿Esa información se va a perder? Entonces, imagínate, oye, mañana cambiamos y decir, oye, pues este no es el mejor programa del mercado, ha salido uno mejor. Ya no son compatibles los ficheros, hay que mantener licencias diferentes, ¿cómo se va a poder gestionar esa documentación? Que un poco es la filosofía del BIM, al final, que esa información esté abierta para que en las diferentes fases de vida del proyecto esté accesible pues esa justificación del código técnico, esas modificaciones que han habido en cualquier punto determinado de la vida del edificio, pues que estén accesibles para todas las personas que puedan intervenir. Pero vamos, la idea un poco es, por nuestra parte, en la parte del OpenBIM, seguir desarrollando aplicaciones. Se va un poco el IFC Builder mejorar un poco para que como programa de modelado se van a ir mejorando cada vez más. Y luego todo lo que es el desarrollo de software a medida de diferentes fabricantes para que se integren en todo el flujo este de trabajo y que pueda ser la documentación más completa en el proyecto, con la información de los fabricantes. Más luego todo, digamos, toda la parte de realidad aumentada y demás, que es, digamos, una de las herramientas, digamos, más llamativas, aunque realmente la tecnología está detrás en todos los programas que van haciendo los cálculos y poniendo capas.